Hubo un tiempo en el que Gareth Bale era el hombre de las noches grandes del Real Madrid. No Cristiano, no Benzema, no Sergio Ramos, Bale. El tipo que apareció en Lisboa cuando todo se caía. El que le ganó una carrera imposible a Bartra en una final de Copa. El que hizo una chilena absurda en Kiev que parecía sacada de un videojuego. Durante años, fue el futbolista que resolvía finales, aunque casi nadie lo quiera admitir. Pero entonces pasó algo raro. Sin escándalos graves, sin una lesión que lo retirara, sin una pelea pública monumental, simplemente dejó de importar. El estadio lo abucheaba. Los medios lo destrozaban. El club que pagó más de 100 millones por él estaba desesperado por quitárselo de encima. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo el jugador que decidió finales de Champions terminó siendo tratado como un problema? ¿Cómo el héroe de tantas noches mágicas terminó saliendo por la puerta de atrás, entre silbidos y memes de golf? Porque la historia de Gareth Bale no es solo la de un futbolista que bajó de nivel, es la historia de un jugador que nunca encajó, ni siquiera cuando lo ganaba todo. Y para entender su caída, primero hay que recordar lo brutal que fue su ascenso. Antes de ser el héroe de Lisboa, antes de los silbidos del Bernabéu, antes del famoso cartel de Gales, Golf, Madrid, Gareth Bale era el jugador más temido de Inglaterra. Y no es una exageración. Su transformación en el Tottenham fue una de las evoluciones más salvajes que se han visto en la Premier League, porque Bale no empezó como una superestrella. Llegó al Tottenham como lateral izquierdo. Rápido, sí, con buena pegada, pero nada que hiciera pensar que sería uno de los jugadores más caros de la historia. De hecho, durante sus primeros partidos, el equipo no ganaba cuando él jugaba. Se creó hasta una especie de maldición alrededor de su nombre, pero algo cambió. Harry Redknapp decidió adelantarlo metros, lo puso como extremo, y ahí explotó. De pronto, ese lateral tímido se convirtió en una locomotora imparable. Carreras de 40 metros, golazos desde fuera del área, zancadas imposibles de seguir. El mundo empezó a hablar de él cuando destrozó al Inter de Milán en Champions, especialmente ese partido en San Siro donde, aún perdiendo, Bale dejó en ridículo a la defensa italiana con un hat-trick. Ahí dejó de ser una promesa, se convirtió en una amenaza real. En la temporada 2012-2013, su última en Inglaterra, fue directamente una locura. Ganó el premio a mejor jugador de la Premier, metía goles cada semana, y muchos de ellos eran golazos. El Tottenham dependía totalmente de él. Si Bale no aparecía, el equipo no tenía un plan B, y entonces llegó el verano del 2013. El Real Madrid venía de años de frustraciones en Champions. Cristiano era la estrella absoluta, pero el club quería otro galáctico, un jugador joven, explosivo, mediático y que pudiera acompañar o incluso reemplazar a Cristiano en el futuro. Y Bale encajaba perfecto. El fichaje fue una novela, negociaciones largas, filtraciones, cifras cada vez más grandes, hasta que se hizo oficial. Gareth Bale se convirtió en el jugador más caro de la historia en ese momento, más que Cristiano, más que cualquier otro, y llegó a Madrid con una presión brutal, porque no era solo un fichaje caro, era el heredero, pero el inicio no fue sencillo. Lesiones musculares, problemas para adaptarse al ritmo del equipo, un vestuario lleno de estrellas. Aún así, cuando llegó el momento importante, Bale apareció. Final de Copa del Rey 2014 contra el Barcelona, minuto avanzado del partido. Marcador empatado, y entonces Bale recibe el balón cerca del medio campo. Bartra lo encara, lo empuja hacia la banda, parece que la jugada se muere, pero Bale hace algo absurdo. Se tira el balón largo, corre por fuera del campo, literalmente rodea a Bartra como si fuera un cono, y llega al área con una potencia que nadie esperaba. Define cruzado. Ese gol no solo le dio una copa al Madrid, le dio un lugar en la historia del club, pero lo mejor estaba por venir. Final de Champions, Lisboa, Atlético de Madrid ganando, el Real Madrid al borde del desastre. Minuto 93, Ramos empata, y en la prórroga, cuando todos estaban reventados físicamente, apareció Bale. Centro al área, salto, cabeceo y gol. El 2-1 que rompió definitivamente al Atlético y abrió la puerta a la décima. La obsesión del madridismo durante más de una década. Ese día, Bale fue el héroe. Y sin embargo, incluso en esa celebración ya se empezaba a notar algo. No conectaba del todo con la afición. No hablaba español, no era carismático ante los medios, no tenía ese aire de líder que sí tenían otros. Mientras Cristiano gritaba, Ramos celebraba,
y el vestuario explotaba de emoción, Bale parecía más tranquilo, más frío, más distante, pero los títulos callaban cualquier duda, y los títulos siguieron llegando. Champions 2016 contra el Atlético otra vez, final en Milán, partido tenso, cerrado, y el gol del Real Madrid llega gracias a Sergio Ramos. No fue el héroe principal de esa noche, pero volvió a aparecer cuando importaba. Champions 2017, Champions 2018, y ahí llegó su momento más icónico, final de Kiev contra el Liverpool. Bale empezaba el partido en la banca, no era titular, la BBC ya no era intocable, las lesiones lo habían golpeado durante meses, pero Zidane lo mete en la segunda parte, y en su primer gran intervención hace historia, centro desde la izquierda, Bale se lanza hacia atrás, y conecta una chilena perfecta, uno de los mejores goles en la historia de las finales de Champions. El estadio se queda en silencio. Los jugadores de Liverpool no entienden lo que acaba de pasar, y minutos después, otro remate suyo provoca el error de Karius. Otro gol, doblete, final decidida. Otra Champions para el Real Madrid. Ese día, Bale fue el mejor jugador del partido, pero también fue el inicio del fin, porque al terminar el encuentro, en vez de celebrar, lanzó una frase que encendió todo. Dijo que estaba decepcionado por no ser titular, que necesitaba jugar más, que quería hablar con su agente. Era el héroe, pero también el descontento. Y justo ese verano pasó algo clave. Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus. El camino quedaba libre. El Madrid ya no tenía a su máxima estrella. Era el momento perfecto para que Bale tomara el control del equipo. Era su oportunidad de ser el líder, el nuevo galáctico, el nuevo referente. Pero lo que parecía el inicio de su reinado terminó siendo el principio de su caída. Cuando Cristiano se fue, muchos pensaron que el trono ya tenía dueño, Gareth Bale. Era lógico, tenía goles en finales, tenía Champions, tenía precio de galáctico, y ahora el camino estaba despejado. Pero el problema es que Bale nunca quiso ese trono. Y eso, en el Real Madrid, se paga caro. La temporada siguiente fue el momento clave. Sin Cristiano, el equipo necesitaba un líder ofensivo. Alguien que asumiera el peso, que hablara, que se echara el equipo al hombro, que fuera el rostro del proyecto. Pero Bale no era ese tipo de jugador. No le gustaban los focos, no buscaba ser el centro de atención, no era un capitán emocional. Y cuando el equipo empezó a caer en resultados, todas las miradas fueron hacia él. Las lesiones regresaron, el rendimiento bajó, el Madrid dejó de competir por todo como antes, y el Bernabéu empezó a impacientarse. Primero fueron murmullos, luego silbidos, después abucheos abiertos. El mismo estadio que celebró su carrera contra Bartra, ahora lo despedía con pitidos cada vez que fallaba un control o perdía un balón. Pero lo que terminó de romper la relación fue la sensación de que Bale ya no estaba interesado. Se decía que no hablaba español después de años en el club, de que prefería irse a jugar golf, de que no se involucraba en el vestuario. Y entonces llegó la imagen que lo cambió todo. La selección de Gales se clasificaba a la Eurocopa, celebración, bandera en sus manos, y en esa bandera se leía Gales, Golf, Madrid, en ese orden. La foto se volvió viral. Para muchos madridistas fue una falta de respeto total, porque no parecía una broma, parecía una confesión. Y desde ese momento, Bale dejó de ser un jugador discutido, para convertirse en un enemigo público. Zidane volvió al banquillo, y la relación entre ambos nunca fue buena. Bale pasó de héroe de finales a suplente habitual. A veces ni siquiera era convocado. El club intentó venderlo. China estuvo a punto de llevárselo con un contrato gigantesco, pero la operación se cayó a última hora y Bale se quedó, cobrando uno de los sueldos más altos del plantel, jugando poco y siendo silbado cada vez que aparecía. Era una situación incómoda para todos. El club quería que se fuera, la afición estaba cansada y él parecía simplemente esperar a que su contrato terminara. Luego vino su cesión al Tottenham, un regreso romántico al club donde todo empezó. Al principio parecía que podía renacer, metió algunos goles, tuvo buenos momentos, pero nunca volvió a ser el monstruo físico de antes. Ya no tenía esa velocidad que asustaba defensas, ya no era ese jugador imparable en campo abierto. Era otro Bale, más técnico, más pausado, pero también menos determinante. Después regresó al Madrid, terminó su contrato y salió sin homenajes grandes, sin despedidas épicas, sin ese cierre que uno esperaría para alguien que ganó tantas Champions. Por último, su carrera terminó en Los Ángeles, donde lo ganó prácticamente todo. Y es ahí donde la historia de Bale se vuelve extraña, porque si miras los números, es una leyenda del Real Madrid. Decidió finales, ganó Champions, marcó goles históricos, pero si preguntas a muchos aficionados, su recuerdo
recuerdo es amargo, no por lo que hizo, sino por cómo terminó. Y eso deja una pregunta incómoda. ¿Bale fracasó en el Madrid o simplemente nunca quiso ser lo que el Madrid esperaba de él? Porque a veces el problema no es el talento, es la relación entre el jugador y el club que lo rodea. Al final, la historia de Gareth Bale es una de las más raras que ha vivido el Real Madrid. Un jugador que costó más que Cristiano, un tipo que decidió finales de Copa y de Champions, un futbolista que, en noches grandes, fue prácticamente imparable, pero que jamás se ganó el corazón del Bernabéu. No por falta de talento, no por falta de títulos, sino porque nunca conectó con la gente, nunca se sintió como el líder del equipo, y cuando tuvo la oportunidad de tomar ese lugar, simplemente no lo hizo. Y así, el héroe de Lisboa, de la Copa contra el Barça, de la chilena en Kiev, terminó siendo recordado más por el gol, por silbidos y por una salida fría sin emoción, una caída silenciosa, para un jugador que había tocado la cima del mundo. Ahora te pregunto a ti, ¿Gareth Bale fue una leyenda incomprendida del Real Madrid o un talento desaprovechado que nunca quiso cargar con el peso del escudo? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte este contenido con ese amigo que todavía discute si Gareth Bale fue un héroe o un villano en el Real Madrid. Esto es Fútbol Rex, y si te quedaste con ganas de más contenido, te voy a dejar por aquí este video, donde te cuento cómo fue el éxito y caída de Paul Pogba. ¿Qué esperas? Nos vemos en este video.